Hola, buenas madrugadas. Aquí estamos de nuevo y desde la casa de la radio ya estamos listos para iniciar una nueva travesía por el mundo del misterio, ese que aquí nos gusta. Tenemos 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para estar juntos. Poco recomendamos que os perdáis el primer tema, un tema que tiene que ver con naufragios, para mí absolutamente desconocido, pero apasionante. Os damos algunos datos de qué va a través de esa información. Esta noche queremos descubriros un misterio que ha permanecido oculto durante decenas de años. Para desentrañarlo, tenemos que viajar hasta el mar, exactamente hasta el Atlántico. Allí comenzaba la historia que deseamos relataros esta noche. Escuchad. Transatlántico, naufraga en aguas del Atlántico y mueren decenas de personas. Camarotes de lujo, maderas nobles y millonarios exhibiéndose. Compartimentos de tercera clase con emigrantes hacinados. Pero el barco no se llamaba Titanic, ni corría el año 1912. Habían pasado 4 años desde aquella fecha y la tragedia estuvo protagonizada por españoles que viajaban con destino a Buenos Aires. Ese es el tema, absolutamente desconocido y sorprendente, os lo avisamos. Y este es el autor, nuestro invitado, Francisco García Nobel. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Déjame que diga una cosa, teníais que verle. Me habéis dicho los años que tiene, el tío ha hecho algún pacto por ahí con esa gente que de vez en cuando hablamos, porque, vamos, yo parezco un anciano a tu lado. Con los mayas, con tus amigos los mayas. Sí, no, ¿en dónde decías? No, ¿cómo has dicho que el país que te gustaba de América? Bolivia. En Bolivia. Bolivia. Con algún indígena de Bolivia. Los chiquitanos. Déjame que diga algunas cosas tuyas. Actualmente trabaja como director en la productora de Madrid, Guadarrama Producciones. Es miembro de la Sociedad Geográfica y presidente de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil. Director de Semana, El Mundo de la Televisión, Nuestro Corro, Informativo Juvenil. En el 89 te incorporas a Canal 9 para diseñar la programación infantil y juvenil. Director de Saber Jugar en Canal Sur. Director y realizador y guionista del documental Fiestas de Andalucía. Director, realizador y guionista del programa La Ruta Quetzal, además de muchas cosas. Te la has currado, ¿eh? Ya tienes el culo pelado tú de andar por ahí, ¿eh? Me le curro bastante, sí. ¿Cómo descubres esta historia que nos ha sorprendido tanto? Un naufragio que ocurre poco tiempo después o antes del Titanic, después. Después, el Titanic fue en 1912 y este naufragio ocurrió en 5 de marzo de 1916. Ajá. ¿Y cómo lo descubrí? Precisamente, pues, trabajando en un documental, un proyecto documental, que todavía no realice. Muchas veces una productora está trabajando en varios proyectos a la vez, como sabes, unos llegan a feliz término, otros no. Yo estaba trabajando en el tema de la batalla de Santiago de Cuba, el final de la flota del almirante Cervera, con el que terminó pues esos años de la guerra de Cuba en 1898. Tuve que acudir a un buen amigo, Fernando García Echegoyen, preguntándole por las características de aquellos buques de la Armada Española, y a raíz de ese contacto con Fernando, que es un marino mercante, investigador de pecios sumergidos en todo el mundo, escritor de algunos trabajos sobre naufragios, él me habló del Valvanera, un buque realmente misterioso. Ese sí conocemos un poco, Conocéis pasaron la historia, cosas muy ¿no? raras. Se hundió en muy pocos minutos y desapareció no solo bajo las aguas, sino bajo las arenas movedizas frente a la costa entre La Habana y Florida. Al hablar del Valvanera, a mí me parecía un tema realmente interesante, era un buque de la emigración. Empecé a investigar porque pensé que podía haber un documental. Pero casualmente descubrí la existencia del Príncipe de Asturias, que es una historia en paralelo con la del Titanic. Uh-huh. Es nuestro Titanic. Es el buque más grande, más moderno, más lujoso del Atlántico Sur, que cubría la línea entre Barcelona y América del Sur, las ciudades de Montevideo y Buenos Aires. Es el más lujoso y a bordo del buque
viajaban millonarios y personajes conocidos de la época exactamente igual como ha ocurrido con el Titanic. Yo siempre he dicho que si esos personajes, en vez de ser españoles, argentinos o uruguayos o brasileños, hubieran sido ingleses o estadounidenses, pues se habrían hecho películas, grandes libros, pero por un lado no lo eran, y por otro lado era la época de la Primera Guerra Mundial, los naufragios como consecuencia de haber sido torpedeados buques mercantes por submarinos alemanes o bien por buques ingleses estaban a la orden del día, y por tanto pocos días después del hundimiento desapareció de la prensa y hasta ahora. Hasta ahora, que gracias a ti que lo has recuperado. ¿Dónde encuentras la información? ¿Tienes los primeros datos y luego dónde vas a buscar más datos? Pues a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Ha sido una de las fuentes principales de información. Museo Marítimo de Barcelona, Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, y a partir de ahí, cuando empiezo a descubrir ya la existencia de descendientes tanto de supervivientes como de personas fallecidas en el accidente, empiezo a hablar con ellos y empiezo a recuperar historias personales y vivencias de esas personas. Es una historia apasionante, ¿eh? Creo que sí. Vamos a daros esta noche datos de esta historia que yo no conocía, sinceramente. 2:17, 1:17 en las Islas Canarias. Preparaos, nos vamos a conocer la historia de un naufragio de manos de una de las personas que ha recuperado la historia, le ha dado vida y sobre todo el recuerdo a toda esa gente que falleció. Y recordar que tenemos ese premio, 5 libros de 2012, Los Señores del Tiempo, el teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir. Esta noche con Paco Francisco García Novel hablando de un naufragio desconocido. Nos vas a contar la historia del barco, pero ¿el capitán se salvó en el naufragio? El capitán no se salvó y del capitán no se sabía absolutamente nada. No adelantes, entonces, lo dejamos ahí. Vamos al barco. ¿Te parece? Porque decía si lo habían encontrado. Simplemente te iba a decir, sí, y podemos añadir que casi como siempre ocurre en todos los naufragios, como ocurrió también en el Titanic, la leyenda posterior dice: el capitán, por tanto, se ha suicidado. Ya. Se ha pegado un tiro, como habéis dicho sí, en el reportaje. Bueno, empecemos con el barco. Era grande, de la naviera, Pinillos. Pinillos era la segunda naviera más importante de España en aquel tiempo. La primera o casi a la par era Transatlántica. La única diferencia es que Transatlántica era la compañía de bandera de nuestro país y por tanto recibía dinero, se mantenía con dinero también, no solo de fondos privados a través de los viajeros, sino también de fondos del gobierno, del Estado. Pinillos era una naviera totalmente privada. Pinillos era un riojano que marchó a Cádiz y comenzó a viajar por esos mares, primero del Mediterráneo, después el Atlántico y cruzar hacia América, y tenían una gran competencia, una naviera y la otra. Tanto es así que los nombres de los buques eran muy similares. Si uno tenía el Infanta Isabel, caso de Pinillos, inmediatamente, unos meses después, el nuevo buque de Transatlántica era Infanta Isabel de Borbón. Si uno tenía el Infante Alfonso, caso de Transatlántica, inmediatamente después Pinillos votaba un nuevo buque que era el Príncipe de Asturias, que era el primogénito de Alfonso XIII, el Príncipe de Asturias en aquel tiempo. Y así sucesivamente. Dio la casualidad que los viajes de Pinillos estaban también subvencionados, no de igual manera que los de Transatlántica, lo otro tenía una subvención total. Esos tenían una pequeña subvención por parte del gobierno. Dado que había bajado ya el número de viajeros que emigraban a América, ten en cuenta que la capacidad del Príncipe de Asturias era total casi para 2.000 o más de 2.000 pasajeros. Viajaban únicamente 600. Por tanto, ya había una menor afluencia de viajeros a América. La subvención se había
se les había terminado, y ese viaje era el último que el príncipe de Asturias realizaba entre Barcelona y Buenos Aires. A partir de ese momento ya no iban a cubrir la ruta del Atlántico Sur y únicamente cubrían la ruta y cubrirían la ruta al Caribe, a Cuba y a Nueva Orleans. Pero era un barco... Era un barco lujoso, tan lujoso como el Titanic, con maderas nobles, con cristaleras, con grandes candelabros, con unos camarotes dotados del mayor confort que se puede imaginar en la época, y en el que viajar de Barcelona a Buenos Aires costaba la friolera de 5.000 pesetas, una cantidad realmente desorbitada para la época. ¿Y cuánto tiempo se tardaba, sabes? 22 días. 22 días. Lo construyeron en Gran Bretaña. En Glasgow, que era la cuna de los grandes transatlánticos de la época. Ajá. Viajaban personajes famosos en la época. Famosísimos, aparte de grandes industriales españoles, de grandes banqueros, de millonarios que regresaban después de haber pasado sus vacaciones de Navidad en su tierra, en distintos lugares de la geografía española. Viajaba, por ejemplo, Luis de Scott-Jourdan. Luis de Scott-Jourdan era el abuelo de Julio Cortázar, cuya vida pues era, no vamos a desvelarlo porque me parece que es uno de los alicientes del libro, pero era muy novelesca su vida. Y viajaban, además, que tuvieron mucho renombre en la época, 20 estatuas que iban a Buenos Aires a formar parte del Monumento de los Españoles, que era el monumento donado por la colonia española para la conmemoración del centenario de la independencia de Argentina. Esas 20 estatuas permanecen en el fondo del mar. Unas estatuas que parece que eran malditas, luego nos contará un poquito la historia. Sí. Navegaban por el Mediterráneo, iban tranquilitos, no pasaba nada. No pasaba, no pasaba nada, sí. La navegación por el Mediterráneo era la más peligrosa. Ten en cuenta que ahí estaban los submarinos alemanes y entonces tenían que viajar. Sobre todo salían de Barcelona, ¿no? Salían de Barcelona, viajaban hasta Valencia, recogían pasajeros, después Almería, Málaga, Cádiz. ¿Iban parando por todos esos sitios? Iban parando y recogiendo pasajeros, Cádiz, Las Palmas y ya la travesía del Atlántico. La parte más peligrosa era el Mediterráneo, lógicamente, porque el Mediterráneo es por donde estaban los submarinos alemanes y los buques ingleses. España era un país neutral en la Primera Guerra Mundial, pero se sospechaba de todo buque mercante que navegara por aguas del Mediterráneo o del Atlántico, o sobre todo por el Estrecho de Gibraltar. Y habían advertido tanto los ingleses como los alemanes que podían torpedear a cualquier buque. Sobre todo al cruzar el Estrecho de Gibraltar, les obligaban a ir a Gibraltar y removían todo el buque en busca de ciudadanos, en ese caso alemanes, o en busca de armamento de cualquier cargamento que tuviera que ver con la Primera Guerra Mundial. Era un lugar muy peligroso, y una vez habían cruzado el estrecho, pues ya viajaban más tranquilos. Ya. Había camarotes de primera súper lujosos. Súper lujosos. Había camarotes de primera menos lujosos. Había camarotes de segunda económica, y la zona de migrantes, que era la tercera. Ah, sí, tercera había. Esa misma tercera que hemos visto en el Titanic, en la película Titanic, pues esa misma tercera, sin las rejas que hemos visto en la película Titanic, tan fotografiadas, que no permitían la salida de los pasajeros de tercera a las cubiertas de segunda o de primera, pues sin esas rejas, sin esos impedimentos, pero sí, lógicamente, era un lugar mucho más humilde. No estaba lleno, iban 600 pasajeros solamente. 600 pasajeros, con lo cual los camarotes, por ejemplo, de segunda, que eran para compartir entre varios pasajeros, pues iban pasajeros solos, en cada uno de ellos, iban de forma más holgada y más cómoda. Ya. ¿Había músicos también como en el Titanic? Sí, había una orquesta, siempre hay una orquesta que amenizaba las veladas, tanto la hora del almuerzo como la hora de la cena, y después un pianista y unos violinistas
que tocaban también para el baile posterior a la hora de la cena. Ya. Y el más grande, el más veloz, el más lujoso. Y el más lujoso del Atlántico Sur. Digo esto siempre yo porque los barcos son muy diferentes las características de los transatlánticos del Atlántico Norte de los del Atlántico Sur. ¿Por qué? Por la climatología. Climatología. En el Atlántico Norte hace mucho frío y por tanto son cerrados, las cubiertas son cerradas. En el Atlántico Sur hace mucho calor y las cubiertas son al descubierto para poder pasear por ellas y refrescarse durante las horas de la noche. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Esta noche vamos a contar la historia de un naufragio. Radio Nacional de España te invita a una experiencia única. Nunca en la historia de la radio se había realizado una experiencia así. Mantente atento a la sintonía del espacio en blanco en Radio Nacional de España. Estamos seguros que tardarás mucho tiempo en olvidarlo. Como olvidada estaba esta historia del príncipe de Asturias que se ha encargado de recuperar nuestro invitado de esta noche, Francisco García Nobel. ¿Cómo vas hilando tú la historia? ¿A través de algún personaje que encuentras o cómo hilas tú todo? ¿Encajas el puzzle de las diferentes informaciones? Yo cuando empecé a trabajar en el documental, un documental es muy diferente a una novela. Ajá. Yo me basé y me baso, porque estoy trabajando todavía en él, en 4 o 5 como mucho historias, que son las tramas del documental. Cuando la esfera de los libros me plantea a hacer una novela y me pongo a escribir la novela, tarda 1 año y medio en escribirla, me planteo hacerla muy coral, que ya no son 4 o 5 historias, sino muchas más, las historias de 1916. Pero a la vez busco un hilo conductor sobre una historia que conozco también. A partir de ese momento, fíjate qué curioso, a partir del momento en que empiezo a trabajar en el documental y después en la novela, empiezo a conocer, y todavía me sucede, y me está sucediendo ahora con más frecuencia, encuentro a muchas personas que se dirigen a mí, bien sea por email, bien sea porque algunos de ellos son amigos míos, conocidos de toda la vida, y que nunca habíamos hablado de esto, y que al decir que estaba trabajando en ese naufragio me dicen: en el Príncipe de Asturias, mi abuelo murió en ese hundimiento. Qué curioso. Déjame que diga una cosita a los Sí, oyentes. claro. Si hay alguien que tenga esos familiares que hayan estado o conozcan esta historia, por favor, poneros en contacto con nosotros. Nos ha pasado algunas veces que hemos hecho el llamamiento y de repente hay mucha gente. 900-137-137 en nuestro teléfono. Queremos recuperar también la memoria esta noche. Perdona. Y por ejemplo, pues una de esas personas me cuenta la historia al decirme mi abuelo murió en ese naufragio. Me cuenta después la historia, que es la historia de Teresa, que es un personaje que en paralelo lleva la investigación de todo lo que sucedió en el naufragio del Príncipe de Asturias. El abuelo de Teresa realmente existió, falleció en el hundimiento, y la abuela de Teresa realmente, unas muy pocas semanas después, cuando la embajada española en Buenos Aires preparó el retorno de aquellos que querían regresar a España porque habían perdido a sus esposos, a sus esposas, a sus familiares en el naufragio, cuando regresa en otro transatlántico y les dicen, como era habitual en aquel tiempo, al pasar por las aguas donde estaba hundido el Príncipe de Asturias, le empieza a sonar la sirena del buque y les piden a los pasajeros, a los caballeros, que se descubran. La mayor parte de ellos iban cubiertos con sombreros o con boinas en aquella época. Les piden que se descubran y que permanezcan en silencio en señal de respeto, porque en ese lugar, debajo de esas aguas, está hundido el Príncipe de Asturias y con él muchos de los pasajeros que permanecen ahí todavía en el fondo y cuyos cuerpos no habían sido rescatados. En ese momento, la abuela de Teresa toma de la mano a la madre de Teresa, se acerca a la barandilla
y se iba a lanzar al mar para reunirse con su esposo fallecido Sí. en el suceso. Esa es una historia auténtica. No sucedió así porque no cayeron al mar porque una mano milagrosa la retuvo a las dos. Da la casualidad que yo conozco a los hijos, he conocido a los hijos y descendientes de esa persona que retuvo De esa mano. de esa mano, y he conocido también a la nieta de Teresa. La historia es auténtica y ese personaje es el hilo conductor que lleva la investigación de todo lo que sucedió en el naufragio. Hablabas de 20 estatuas que iban en el barco. Estatuas malditas. ¿Por qué? ¿Qué pasaban con esas estatuas? Estatuas malditas, porque como te he contado, pues esas estatuas eran para el monumento de los españoles, que existe en Buenos Aires, pero que se levantó muchos años después. Esas estatuas se había decidido la colonia española hacer una gran donación a Argentina con motivo de la celebración del centenario de la independencia, y se resolvió que sería un gran monumento. Monumento que se consideró que debía realizar el más grande escultor español de aquellos tiempos. Se llamaba Querol, era catalán y había realizado gran cantidad de monumentos que están esparcidos por toda la geografía española e incluso por América. Querol se hizo cargo del proyecto y cuando había terminado de diseñarlas, falleció repentinamente. Hubo que buscar un continuador de ese trabajo. Se decidió entre los discípulos de Querol quién debía continuar el proyecto y los trabajos. El continuador puso en marcha de nuevo el proyecto y pocas semanas después falleció repentinamente de un ataque al corazón. Hubo que buscar un nuevo continuador de las obras, que cuando se puso en marcha también coincidió con una huelga salvaje en Carrara, de donde tenía que llegar el mármol para la construcción del monumento y las estatuas, y eso lo retrasó de nuevo muchísimos meses. Cuando por fin se hubo terminado, ya tiempo después de celebrarse los festejos de la independencia, porque se había sobrepasado el tiempo de lo mismo, en 1914 por fin están las estatuas. Iban a llegar a la ciudad de Barcelona para ser embarcadas en el Príncipe de Asturias en su primer viaje a América, en el viaje inaugural, y en ese momento las estatuas fueron embargadas por las autoridades judiciales de la ciudad condal de Barcelona por un problema relacionado con Querol, el primer escultor. Y ahí estuvieron retenidas durante 2 años, hasta que en 1916 por fin fueron embarcadas en el Príncipe de Asturias y con él se fueron a pique y al fondo del mar. Ahí están. Años después se construyó una réplica y son las que actualmente están en el Monumento de los Españoles en Buenos Aires. Ya. No era el primer viaje del Príncipe de Asturias, ¿no? Como pasaba con el Titanic, que era el primer viaje. Ya llevaba tiempo que estaba viajando. 2 años. Pasan el Mediterráneo, llegan al Atlántico, la travesía va tranquila, seguimos haciendo viaje. Totalmente tranquila. Pasan el Ecuador, hay una fiesta cada vez que se pasa. Los festejos, sí, se sigue haciendo. Sí, yo es que he hecho varias travesías de esas, como 5 o 6. Se sigue haciendo, y como se hace pues en los aviones cuando se cruza el polo, y se sigue. Esto es una tradición muy antigua, de los primeros viajes que se hacían a América. Y además es una especie de fiesta de carnaval, como sabrás. Sí. Es decir, lo habitual es que esa noche se celebre en el comedor, vistiéndose los pasajeros, los hombres de mujeres y las mujeres de hombres, algo muy característico en una fiesta de carnaval. Cruzan el Ecuador, están llegando ya a la costa de Brasil. Se avistan Río de Janeiro, Cabo Frío, que es el primer punto donde hay un faro, el faro de Cabo Frío, y es el lugar a donde llegan después de atravesar el Atlántico, y a partir de ese momento empiezan a descender en paralelo por la costa de Brasil. A la vez ven los cohetes, los fuegos artificiales
de la celebración del carnaval, de la noche del carnaval en Río de Janeiro. Deciden también tener su pequeña celebración en el buque, celebración de carnaval, puesto que había muchos pasajeros, sobre todo brasileños, y les apeteció hacer su celebración, pero esa noche ya empieza a cambiar el tiempo. Nubarrones muy grandes amenazan con tormenta, el mar empieza a revolverse y el segundo punto de avistamiento, que es Punta Boí, en la isla de San Sebastián, entonces llamada San Sebastián, actualmente llamada de Ilhabela, están buscando el faro de Punta Boí, tardan en verlo, no lo ven, no encuentran ninguna luz, empiezan a mirar a estribor, a babor, a proa y no descubren ninguna luz. La niebla es cada vez más intensa, empieza la gran tormenta a removerse el mar, hasta que en un momento determinado ven algo, una sombra delante de ellos en la proa. Cuando ellos están buscando la luz del faro, ven una sombra cada vez más cerca. Es la isla de San Sebastián. Ponen en marcha, invierten el sentido de las máquinas, pero es imposible, porque en ese momento ya choca con el arrecife y se hunde en 5 minutos. Qué tremendo debe ser eso, ¿verdad? Estar en mitad del mar sin tener referencias y chocar contra una isla, contra un arrecife. Contra el arrecife, efectivamente. Y sobre todo, hundirse en 5 minutos. ¿Por qué fue tan rápido? Porque el buque se abrió totalmente por debajo, estallaron las máquinas. Fíjate que yo he tenido que aprender a decir máquinas en vez de motores, porque no eran motores en aquella época, eran máquinas. Entonces, las máquinas, al contacto con el agua del mar, pues volaron en pedazos, y al volar en pedazos el agua ardiendo inundó todos los camarotes, especialmente los de lujo y los de primera, en primer lugar, que eran los que estaban en la proa. El buque se hundió de forma muy parecida al Titanic, es decir, poniendo la proa dentro del mar, y por eso los que estaban en proa, la parte de adelante. La parte de adelante. Sí. Y por eso los que estaban en la parte de atrás, segunda, económica y sobre todo los de tercera, fueron de los que hubo más supervivientes. Además, fue imposible en tan poco tiempo sacar los botes de salvamento. No les daría tiempo a sacarlos. Totalmente imposible, y el barco se fue a pique. Ya. ¿Les dio tiempo a dar un SOS para que les ayudaran? Sí, pero no a identificar al buque. Eso fue lo peor. No, lanzaron el SOS, y después del SOS, pues cuando emites el SOS a través de la telegrafía, hay que dar la identificación del buque, EC y otras siglas. No pudieron dar las siglas, solo lanzar el SOS, pero no se pudo identificar de dónde procedía esa señal de socorro, porque al estallar las máquinas, pues se cortó el fluido eléctrico. Ya. En 5 minutos se va a pique. Se va a pique. Afortunadamente, esas aguas eran cálidas. Digo afortunadamente, a diferencia del Titanic. Pudieron nadar. Y los que si había sido con una isla, estarían cerca de la costa. Estaban muy cerca de la costa. Pero ahí había 2 problemas. 3. Primero, el pánico. Ajá. No debe ser tan fácil nadar, por mucho que sepas nadar. No debe ser fácil nadar en una situación de pánico, sobre todo cuando a tu lado se está hundiendo el buque. El remolino se llevó a mucha gente hacia el fondo del mar. Por otra parte, había trozos del buque, por ejemplo, la chimenea, que cayó sobre el mar ardiendo, y esto hirió y hizo que fallecieran también muchos de los supervivientes. Después los tiburones y los peces, grandes peces que estaban en la zona, y sobre todo, porque el mar estaba muy revuelto, al llegar a la costa, muchos cuerpos que estaban intentando llegar al acantilado fueron estrellándose contra ese acantilado, y ahí fallecieron. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay más cosas de esta historia que queremos contaros. Tras esos datos seguimos.
El tiempo y el mar han borrado de nuestra memoria los restos de esta singular historia. Sin embargo, sus restos están ahí, esperando a que se recupere la memoria. A escasos 45 metros de profundidad está el barco, en una zona infestada de tiburones. No se ve la estructura del transatlántico porque ha sido volado con dinamita en varias ocasiones por cazatesoros en busca de recompensa. Buscaban el oro que se decía iba en el barco para financiar la revolución de Zapata en México. Con la ayuda de un experto brasileño, Lawrence Waba, que ha cedido su equipo de submarinistas con sus cámaras de alta definición, se ha bajado hasta su pecio. Pero es difícil, porque las aguas son muy turbias y siempre están en movimiento. Habrá que tomar nuevas imágenes, pero la historia está por fin recuperada. Y eso precisamente es lo que deseamos esta noche, recuperar la memoria histórica y recuperar la historia. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Tratando de aclarar misterios, como estamos haciendo esta noche con nuestro invitado. Llega el barco, naufraga, están ahí los supervivientes. ¿Cuánta gente fallece? Fallecen unos 500 aproximadamente. ¿Cuántos se salvan? 147. 147. Llegan a la costa y les ayudan. ¿Cómo es la Fíjate secuencia? que yo he vivido, déjame que te diga para casa contarte y en tu esto. programa. Yo he vivido momentos realmente muy emocionantes. Supongo. Que los cuento en la investigación, que los cuento en la novela, y que me gustará contarlos también en el documental. Ha sido muy emocionante cuando yo, por ejemplo, descubrí una fotografía, esta fotografía que te muestro, sí, y que te muestro a ti y muestro a los oyentes también, donde están una serie de personajes trajeados como de fiesta. Estos son algunos de los supervivientes y son los héroes del naufragio. Estos eran tripulantes. El segundo oficial, Rufino Onzaín, Salagaray, que era el practicante, Francisco Zapata, Steller, Francisco Cotanda, los telegrafistas, etcétera. Esta gente fueron los héroes. Fíjate que estos personajes que ves en esta fotografía son unos personajes que cayeron al mar, como tantos otros. Se ve en el libro también. Se ve en el libro, sí. Cayeron al mar como tantos otros, y ellos recuperaron a las 147 personas. ¿Sí? Ellos salvaron a esas personas. Y las salvaron sin ningún medio, porque no había, como te he dicho, botes de salvamentos, sino que agarrándose a cualquier cosa, fueron salvando uno a uno a todos los supervivientes que encontraban flotando en el mar, llevándolos a la costa y atendiéndolos en la costa. Sobre todo, alimentándoles de ron, que era lo único que encontraron, unas cajas de ron que llevaba el buque, y con el ron lograron pues reanimarlos a todos los pasajeros y tripulantes que encontraban. Encontraron un bote, uno de los botes que cayó lógicamente al mar cuando se hundió el buque. Reflotaron ese bote, y Rufino Onzaín, el segundo oficial, muy mal herido, salió en compañía de algunos otros tripulantes, grandes héroes del naufragio como Jaime Noceda, uno de los camareros del buque, y otros muchos, en busca de supervivientes. Ellos, exclusivamente ellos, 3 o 4 personas, lograron rescatar a los 147 que quedaron en vida. Si no hubiera sido por ellos, hubieran fallecido muchísimos más, o casi la totalidad de los pasajeros y de tripulantes que llevaba el transatlántico. Un segundo momento emotivo fue para mí cuando en el Archivo General de la Administración, donde había muy poca documentación, después de estar varias semanas trabajando
y ya haber entablado amistad con algunas de las personas que están al cuidado del archivo, conseguí que no me dieran los legajos a los que tiene acceso el público normal y que están clasificados, sino que también pudieran ir al fondo del archivo, donde están los documentos todavía por clasificar, y buscaran si por casualidad encontraban algo relacionado con el príncipe de Asturias que no hubiera sido consultado hasta la fecha. Y cuál no fue mi sorpresa cuando un día vinieron a mí y me dieron, esta es una fotocopia que te muestro, donde verás que está el lomo de una carpeta muy deteriorada por el paso del tiempo, donde dice 1916, naufragio del vapor Príncipe de Asturias. Y ahí estaban los documentos del consulado de España en Santos, el lugar donde está hundido el buque, frente a Santos, y ahí encontré toda la documentación sobre, que no había tocado sobre el naufragio, que nadie había tocado, y donde, por ejemplo, se cuenta la existencia del cadáver del capitán José Lotina. Qué apasionante, ¿no? Sí. Te lo has pasado como... Me lo he pasado de miedo. Nos quedan 6-7 minutos para... Hay unas cuantas preguntas, pero antes, tesoro. ¿Había un tesoro en el barco? Sí, había 3 tesoros. Uno era el normal, de si había millonarios, pues en la caja de caudales del buque se supone, igual que en el Titanic, que debían estar las joyas de esas personas que viajaban a América. En algún lugar estaba. Había, por otro lado, pues esas estatuas, 20 estatuas de bronce, que tenían un gran valor. Pero por otro lado, se hablaba de la existencia de oro. Ahí va. De muchos lingotes de oro. Para pagar la revolución. Que, según se decía, eran para financiar la revolución de Zapata. Una donación del gobierno de España para financiar la... ¿Donación del gobierno de España? Del gobierno de España para financiar la revolución de Zapata en México. Esto no ha sido posible demostrarlo porque, a pesar de que ha sido dinamitado incluso varias veces el buque en busca de ese tesoro, sobre todo del oro y de las joyas de los pasajeros, nunca se ha encontrado, y por tanto tampoco se ha encontrado ninguna documentación que probara que había sido embarcado ese oro. Ya. El barco está a 40 metros de profundidad. A 45 metros de profundidad. No es demasiado, se puede acceder fácilmente. Se puede acceder fácilmente, es una zona, sin embargo, en la que confluyen 2 corrientes diferentes y, por tanto, como la profundidad es muy poca, hay aguas muy turbias y es bastante difícil no verlo, sino rodarlo. O sea, para nosotros pues sacar imágenes como muy claras del buque. Parece ser que ahora, pues en el verano brasileño, a partir del próximo mes de diciembre, será posible filmar esas imágenes. ¿Tienes ya algunas? ¿Tú tienes fotos de...? Sí, tengo fotos y tengo imágenes. ¿Se ve claramente que es el Príncipe de Asturias? Sí, perfectamente. ¿Está muy machacado? Porque está dinamitado, está bastante machacado. Además, el paso del tiempo, y ten en cuenta que los mismos peces y los crustáceos pues hacen que los pecios queden muy machacados con el paso del tiempo. Nos preguntan si a 45 metros de profundidad hay tiburones. Evidentemente que hay tiburones a 45 claro, metros. Hay tiburones en todas partes. Pero tú has citado a Lawrence Wabba. Lawrence Wabba es una especie de comandante Cousteau que decidió colaborar conmigo. Es una persona que ha puesto a mi disposición su buque, su gente, su tripulación, sus cámaras, etcétera. Y él es un experto en tiburones. Bien, sigue la pregunta diciendo, ¿pudo tratarse de un atentado como el Titanic para evitar que ese oro que transportaba llegase a su destino? ¿Había algún motivo que a alguien interesase que se hundiera? Sí, como en todos los naufragios, se ha hablado de 2 suposiciones. Una es que el buque fuera torpedeado por un submarino alemán. Alguno de los pasajeros incluso dice haber visto el torpedo aproximándose al transatlántico. Y por otra parte también se ha hablado de un complot por parte de alguno de los tripulantes del buque que fallecieron en el hundimiento para hacerse con el oro y que de alguna forma ellos hicieran que el buque perdiera su rumbo, se acercara a la costa y naufragara. Ya, historias para todos los gustos. Hay una historia, te pido que sea breve, no sé si era el maquinista que también trató de salvar a alguien y murió, uno de los maquinistas.
Sí, efectivamente. Uno de los maquinistas, el jefe de máquinas, cuando estaba ya a punto de lanzarse al mar para salvarse, se acordó de una familia que eran de su mismo pueblo, en el País Vasco. Estaban en su camarote en el interior del buque, fue a por ellos y ya nunca más salió. Ya. ¿Qué pasó con los supervivientes? ¿Esos 147? Pasó de todo. ¿Los trajeron a España en ese barco de vuelta? Regresaron a España, desembarcaron en Cádiz y en Barcelona. Algunos de ellos, pues del pánico, ya nunca más volvieron a montarse en un buque, pero algunos, como Rufino Onzaín, llegaron a ser capitanes de la Marina Mercante, navegaron por todos los mares. Fue un prestigioso capitán de la Marina Mercante, muy galardonado en repetidas ocasiones, y otros pues siguieron otros destinos diferentes, como por ejemplo Salagaray, que era el practicante, se hizo médico y trabajó en el Pirineo, ya nunca más en el mar, y bueno, sus vidas son quizá motivo de otras muchas novelas, no de esta. Ya. El capitán sería el personaje que nos faltaría. ¿Qué te falta a ti para redondear la historia, esa que quieres hacernos ver, que yo estoy deseando verla? En el documental. ¿Lo van a poner en dónde? ¿En qué canal? En Canal de Historia. Localizar al capitán. El capitán está localizado. Yo tengo un documento que bueno, pues te muestro aquí. Es un documento que recuperé en el archivo general de la Administración, y es un documento casi de Indiana Jones, donde se dice a tantos pasos de un cocotero que te lo... ¿Ah, sí? Sí, donde está, tantos pasos hacia el mar, tantos pasos hacia el este, y te da la ubicación exacta del lugar de enterramiento de una persona que estaba completamente vestida con pantalón blanco, chaleco blanco, botones de madreperla, dolman negro, etcétera, que es el capitán. El único que llevaba esa vestimenta es el capitán. Sé dónde está enterrado. Pero se supone que, aunque muriese en el naufragio, su cuerpo quedaría por ahí. ¿Lo pudieron rescatar? ¿O...? No, los cuerpos fueron llevados por el mar hacia la costa días después, sí, despedazados, ya muy comidos por los peces, pero bueno, el cuerpo del capitán, según se indica aquí, está despedazado, comido por los peces, pero no tiene ningún deterioro en el cráneo, por lo tanto, no se pegó ningún tiro, ya, no se suicidó, eso está totalmente probado. Fue enterrado en la costa. En el lugar del enterramiento nunca ha habido mareas que dificultaran, por tanto, ahora la posible exhumación de ese cadáver, si lo desea la familia, y entonces, bueno, pues sería el final feliz del documental. ¿Quieres ir allí, grabar? Quiero bajar al Pecio, grabar por una parte el transatlántico y por otra parte tratar de localizar los restos del capitán. También, por otra parte, hay un museo en Asturias, un museo de anclas, que me ha pedido si podíamos rescatar una de las anclas del Príncipe de Asturias para que pueda exhibirse en ese museo que está en la playa de Salinas, en Asturias. Qué historia apasionante. ¿Qué te dice la familia, para terminar? Un minuto. Las familias, tengo respuestas muy emocionantes ante el libro. Ten en cuenta que era para ellos la historia del bisabuelo, la historia del abuelo, pero que nunca habían tenido ninguna comprobación del mismo, nunca habían leído nada, nunca habían podido constatar que esto fuera una realidad, más que lo que les había llegado a través de la familia, y por fin han visto fotografías, han conocido la historia, y tengo respuestas muy emocionantes de cada uno de ellos. Si solo existiera un lector que fuera un miembro de una de las familias, por lo que me han dicho, por lo que me han contado de la emoción, habría valido la pena escribir el libro. Y ha merecido la pena por lo que a mí me has hecho disfrutar, y supongo que nuestros oyentes. Es una delicia hacer programas contigo, lo sabes, ¿no? Bueno, no lo sé. Es una delicia hacer un programa con el Príncipe de Asturias, con el naufragio del Príncipe de Asturias. Enhorabuena por el libro, enhorabuena por haber rescatado la historia, la memoria de tanta gente que estaba ahí olvidada. Yo te lo agradezco en su nombre, y sobre todo por habernos hecho disfrutar. Yo ahora me voy a poner con él a devorarlo, que no me ha dado tiempo. Muchas gracias. Yo devoraré el tuyo.
Vale, espero volver a verte pronto. Me tienes que contar cosas de Bolivia. Claro ¿Y que cuál sí. es ese secreto que tienes para encontrarte como te encuentras con los años que tienes? Tan pocos años como tienes. Te Un lo placer, contaré. compañero. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Nos hacemos una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y nosotros seguimos. Monseñor Milingo, preparaos con lo que va a contar, una entrevista exclusiva para el Espacio en Blanco. No nos hacemos responsables de lo que cuenta. Y hay 5 libros, 2012, Los Mayas, los Señores del Tiempo, para sortear. Lo queríais, ahí está el premio. 900-137-137 es nuestro teléfono. Seguimos, el Espacio en Blanco tiene mucho que contaros todavía aquí en Radio Nacional de España. 16, 2 y 6 en las Islas Canarias. Entramos en nuestro último tiempo por esta semana. El teléfono echando chispas. Tenemos un concurso. 5 libros sorteamos. Nos lo habíais pedido que fueran el regalo. 2012, Los Señores del Tiempo, Mayas. Ese libro que explica un poco lo que va a ocurrir, según nos contaba un sacerdote. 900-137-137 en nuestro teléfono. Y vamos con nuestro segundo argumento. Una entrevista exclusiva. Nos la ha concedido Monseñor Milingo. Os avisamos que no nos hacemos responsables de lo que cuenta. Empezamos la entrevista en inglés, la terminamos en italiano. Dar las gracias a nuestras traductoras, especialmente a Alessia Mignone, que ha sido la persona que nos ha ayudado para entender lo que nos contaba Monseñor. Atentos, una exclusiva del Espacio en Blanco. Con él los dejamos. Bueno, me gustaría que contara cómo fue su vida, Monseñor. Cómo fue su vida en los primeros tiempos. Hasta los 10-12 años contaban que era analfabeto, que andaba descalzo, y de repente se convierte en un pastor de la iglesia. ¿Cómo fue ese cambio? We would like to know how was your life at the starters. So at 12 years old, you could not walk. So could you explain us a little bit about all that? 12 years is the beginning of my studies. Up to 12 years old, I was analphabetic. Quando sono andato, when I went to study, I began at 12 years old. And I was at school from 12 years up to 28 years old. Then I became a priest at the age of 28. Sí, ha comentado que hasta los 12 años era analfabeto y que luego pues estuvo estudiando de los 12 hasta los 28 años que se ordenó sacerdote. Mucha gente dice que tenía poderes. ¿Es cierto que es un hombre que tiene poderes? Many people think that you have a lot of power, divine powers. Is that true? I think that they should not call generare power, but that I have faith. That is quite true. I have faith in God. And I think anyone, not only me, anyone who has got faith in God, can guarantee that he is capable of doing a lot of things. Dice que, que poderes, lo que se dice poderes, es una palabra como muy, muy amplia, pero que que lo que tiene es muchísima fe en Dios y que que eso es lo que le permite a él poder hacer cosas un poco que se salen de lo normal de alguna manera. Se ordena sacerdote, llega a ser arzobispo y empieza a tener enfrentamientos con la Iglesia Católica. ¿Por qué? You were a priest and then you start having problems with the Catholic Church. Why? I don't think that there were problems. But the church, when I became archbishop, and then from there I received the mission to go and preach the gospel. Perdón, no estaba atento. Yeah, I began when I was already a priest and a bishop. I received the mission to go and preach the gospel. To go to the preacher? And preach the gospel. Evangelizzare, ricevuto a questa età, quando ero sacerdote, vescovo, già vescovo, ho ricevuto la missione da Dio dicendo vai a predicare de Dios el Evangelio. Que me dijo, vete a predicar el Evangelio. La orden de Jesucristo de empezar a predicar. Pero ha tenido problemas con el Vaticano. En algún sitio hemos leído que le habían incluso exorcizado en Fátima. Fue a visitar Fátima y ahí realizaron un exorcismo sobre su persona. ¿Es cierto? Do you have problems with the Vatican? Is that true that you went to Fatima and you were exorcised there? No. I was with the international charismatic group. I was in Fatima. But we were not there to do exorcism. It was the desire of the charismatics
to acknowledge that we have a lot of gifts from the Holy Spirit, but we must not forget the Blessed Virgin Mary. Yeah? Yes. Abbiamo tanti come carismatici, abbiamo tanti doni. En el grupo de carismáticos tenemos muchos dones especiales, pero llegando a Fátima tuvimos la confirmación que no podemos pensar que nosotros, ya que somos carismáticos, nos olvidamos de la Virgen. Es una confirmación que también, a pesar de ser carismáticos, la Virgen también era carismática. Como carismático dice que sabe que tienen dones o poderes, y que cuando fue a Fátima fue un recuerdo de que también estaba la Virgen allí y que tenía también que seguir un poco con ese trabajo. En otro sitio hemos leído que iba a trabajar con Dan Brown, el autor de Ángeles y Demonios y el Código Da Vinci, ¿cierto? Is it true that you were going to work with Dan Brown, the author? That is pure lie, una bugia chiara. Gran mentira, claramente. Ni siquiera conozco quién es Don Brown. Nunca me he encontrado con él. Y nunca he leído su libro, ni siquiera. Es mentira que no le conoce ni se ha encontrado ni siquiera con él. Hablemos del momento que está viviendo la Iglesia Católica. ¿Cómo cree que es el momento que está pasando? Hay muchas profecías que hablan de que este es el final de la Iglesia Católica. ¿Qué piensa él? There are a lot of prophecies that think that this is now the end of the Catholic Church. What do you think about this idea? Yo no pienso que la Iglesia Católica... Yo no creo que la Iglesia Católica está acabándose. Saldrá de sus problemas que está viviendo actualmente. Será un momento de purificación de la Iglesia Católica. No cree que la Iglesia esté acabando. Pero ¿no cree que se están cumpliendo algunas profecías que hablan de que es el tiempo de los últimos papas? Do you think about it's true that there are a lot of prophecies that think that it's the time for the end of the popes? I think administration as such. Parlo en italiano. Pues voy a hablar italiano, es mejor. Penso que Creo que la administración de la Iglesia de por sí va a cambiar, porque Jesús, Cristo, vino no para que se le sirviese, sino para servir. Y la Iglesia ha insistido y ha existido como dominación, imponiéndose con mucha arrogancia, de forma que hace daño a toda la humanidad. Mientras que Jesucristo vino para servir, no para que se le sirviese. Y la comunidad misma de la Iglesia Católica tiene que seguir esa sugerencia para seguir adelante. Pero no estamos hablando de los jefes, del obispo, de los arzobispos, de los sacerdotes. Es demasiado fuerte todo esto. Ellos piensen solo en sí mismos, los jefes. Pero la Iglesia Católica verdadera es la comunidad cristiana. Vamos a traducir esto. ¿Qué le pensi de la gente que está laborando con Moon? ¿Qué piensa de la gente que está trabajando con Moon? Come Reverend Moon, come buddisti. El reverendo Moon, como los budistas, los sintoístas. El reverendo Moon es parte de la comunidad asiática. Y tiene algunas similitudes y tienen un enfoque hacia Dios completamente distinto del mundo occidental. Y el origen de su iglesia procede de la Asociación del Espíritu Santo. Cuando él fundó su iglesia era Asociación
Ahora es la federación de la familia porque ellos insisten en el valor de la familia y viven en base a esta filosofía de vida. Por esto ellos también tienen su misión, la misión de la familia, tan fuerte que aún hoy es muy necesaria. Y lo vemos también en la iglesia cristiana, en muchas iglesias cristianas. El matrimonio no es estable, pero ellos sí fundan en la familia, en el matrimonio, el respeto de los niños, su filosofía, y siguen adelante. Y esto hace que muchas comunidades estén de acuerdo y organizan bodas interreligiosas, intertribales. Y esto es lo que está haciendo el reverendo Moon. ¿El Espíritu Santo con ley? Con Reverendo Moon. Con el reverendo Moon. Sì. Sì. Perché non era posible io fare. Desde luego, porque no es posible que yo haga lo que hago sin Espíritu Santo. Ustedes han hablado de poderes, de mis poderes. Mis poderes son el poder del Espíritu Santo, seguro. Es lo que me ayuda, lo que me inspira. Yo he escrito 50 libros y solo sobre mi creencia, sobre mi fe, 50 libros sobre la vida práctica, lo cotidiano, la vida de un cristiano. Y por esto hago siempre referencia al Espíritu Santo que me inspira a escribir estos libros, que están a servicio de la humanidad. Ha venido a España para sanar a la gente, ¿cómo hace? No, yo no he venido aquí para sanar a las personas. Parece que he venido con una bandera, soy yo que vengo a sanar a todo el mundo. No, sanar no es la palabra justa, exacta. Yo he venido aquí para compartir la fe mía con todas las personas que tienen buena voluntad de seguir viviendo la fe cristiana. La Chiesa Cattolica no piensa molto bene di lui cuando parla di queste cose. Pero la Iglesia Católica no piensa demasiado bien de usted cuando habla de estas cosas. La Iglesia Católica Romana, no la Iglesia Católica en general. La Iglesia Católica no solo romana. La Iglesia Católica Romana es otra parte de la Iglesia, mientras que hay iglesias en todo el mundo, luteranos, anglicanos, calvinistas, y hay muchas iglesias y todas creen en Dios. Y para difundir la voz, la palabra de Jesús y para salvar la humanidad. ¿Por qué si se habla del mismo Jesús, todas estas iglesias están siempre en lucha entre ellas? Yo sigo diciendo, la Iglesia Católica Romana se equivocó desde el principio. ¿Y por qué se equivocó? ¿En qué se equivocó? Porque después de padre de la Iglesia, o sea, hasta el año 1000, y después, poquito a poco, la Iglesia Católica Romana empezó a dominar, a conquistar con la Inquisición de todas las personas que consideraban una aberración. O sea, las personas que tenían otra opinión las quemaban, las mataban. Y todas las personas que tenían algo raro, como Juana de Arco, la quemaron. Y todos estos acontecimientos han pasado durante la Inquisición y a partir de esto empezaron a pelearse con los ortodoxos. Y los ortodoxos habían llamado a la Iglesia Católica una secta, porque los ortodoxos estaban seguros que ellos fundaron la Iglesia.
Estábamos hablando de los padres de Ignacio, y cuando hablan de la iglesia original encontramos la verdad de cómo era, pero cuando llegaron a Roma empezaron a hablar mal de todo el mundo y a ofender a Dios. La iglesia ha ofendido a Dios. Y empezaron a dividir la iglesia con la excomulgación, luteranos, etcétera. La Iglesia Católica Romana, que fue contra la voluntad de Jesucristo. Entonces, deberían ser una sola cosa, como Padre Dios está trabajando para juntar todas las iglesias como el ecumenismo, porque tienen que ser ellos que quieren ser los jefes de toda la iglesia, pero no puede ser así. Ya han ofendido a muchas personas y las personas no pueden aceptar de estar sometidos a la iglesia romana. Digamos que la Iglesia Católica se ha convertido en un poder y ha olvidado el mensaje de Cristo. Ellos buscan siempre donde hay un santuario famoso, célebre. Cuanto más célebre es el santuario, ellos lo quieren conquistar y quieren dejar su marca a fuego. Doquier, en todo lugar tiene que estar el nombre de la Iglesia Católica Romana. El Vaticano quiere conquistarlo todo. Entonces estas personas ven todo esto, entonces no se lo creen. Ve que la Iglesia Católica tiene dinero, tiene poder, tiene arrogancia, quiere el monopolio. Entonces, claro, no se puede creer en Dios. Dicen que no es posible. Ellos han ofendido a las personas, han salido de lo que deseaba Jesús. Y Jesús tiene que ser solo una cosa. Y el mundo tiene que creer, si tú me has mandado, tiene que seguir. Pero ellos han ofendido este testamento de Jesús. Muy valiente decir estas cosas. ¿No tiene miedo de que la iglesia le pueda decir algo? ¿Qué miedo? Yo también soy de la iglesia. Ay, ¿qué va el Vaticano? ¿Qué Vaticano? Yo también soy la iglesia. Yo estoy hablando y Jesús me está enseñando. Y Jesús me dice lo que estoy diciendo y ellos tienen que escuchar. Yo estoy diciendo hola. Y yo no estoy hablando por mi vanidad. Yo estoy hablando por Jesús, lo que Él ha querido. Él ha invitado a la humanidad, abrazándole a Él en las reencarnaciones, ha abrazado a toda la humanidad. Y cuando Jesús ha abrazado y ha conseguido ser uno de nosotros, ha llegado y ha dicho: Padre nuestro, denos nuestro pan cotidiano, líbrenos del mal. Y Jesús nos ha enseñado a todos que hay solo un Padre y existe Él, Jesús y el Espíritu Santo, y nosotros tenemos que seguir adelante. Y en el Padre Nuestro somos todos uno en el Padre Nuestro. Y lo que dice Jesús desde el principio estaba claro, no dividir. Y Él insistió en que teníamos que ser solo una cosa sola.
Y todos juntos tenemos que ser solo una cosa. Esta es la voluntad de Jesús, no como se ha portado el Vaticano en dividir la humanidad como ha hecho hasta ahora. Y esto es... Yo soy la Iglesia, no tenéis que pensar que soy una persona de la calle. Yo represento a Dios, yo también. ¿Está bien con nosotros? ¿Los sacerdotes se pueden casar? Sí, se pueden casar. Ya hemos visto que los apóstoles de Jesús nunca han hablado de imponer el celibato a sus sacerdotes. No solo Juan Bautista estaba casado, estaban todos casados. Vemos que los apóstoles desde el principio se han portado bien, han seguido adelante y luego se han ido a predicar, y donde predicaban nunca han impuesto. El obispo de Malta también estaba casado. Tito estaba casado. Y Pablo mismo decía, ¿cómo puede ser una persona una guía si no conoce no sabe cómo conducir a su familia? Esto lo dice San Pablo claramente. Y ellos han impuesto una falsa interpretación pensando en que el celibato añade santidad en el sacerdocio. Pero esto era para llevar a cabo su misión. Entonces el sacerdocio mismo es una santidad de por sí, no hace falta añadir el celibato para santificar el sacerdocio. Hay una dificultad más. Si la Iglesia Católica había seguido bien todo esto desde el principio, todas estas consecuencias hoy en día, 150.000 sacerdotes excomulgados y casados, y cuando paran todo el mundo y cuando van por la calle todo el mundo dice, mira era sacerdote, mira y los hijos antes se consideraban ilegítimos, no formaban parte de la Iglesia, no podían bautizarse porque su padre era sacerdote y por lo tanto se quería castigar a sacerdotes casados. Y esta era una injusticia. Entonces, no podemos llamar a la Iglesia Católica Madre Iglesia Católica, porque ya no es madre, porque se ha comido a sus hijos. Estamos hablando de 150.000 excomulgados. Ha impedido que se hagan una vida. Entonces esta no es una madre. Y lo que ha dicho la Iglesia es, yo no quiero saber más de estas 150.000 personas y no podemos aceptar que la Iglesia Católica sea madre. Desde hoy en adelante la Iglesia Católica ya no es la Madre Iglesia. Muy fuerte eso que dice, monseñor. Estoy diciendo la verdad. Manuel Milingüe se ha hecho famoso en todo el mundo por los exorcismos que hace. ¿Todavía sigue haciéndolos? Sí, desde hace 6 años he trabajado en muchos sitios. Yo escribía y luego estaba en un país donde el cristianismo está en las manos de otras personas y yo no hablaba su idioma. En Corea, me refiero a Corea, allí yo he rezado mucho
y he formado la Federación de la Familia y he rezado por ellos. Y luego he hecho también unas sesiones de saneamiento. Y me dedicaba mucho a los sacerdotes casados. Yo he hecho asesoramiento y en esa época me ocupaba de la publicación, de la comunicación con el mundo y sobre todo a los sacerdotes casados. ¿Todavía continúa trabajando, exorcizando a la gente? No estamos buscando nosotros de hacer exorcismo. Si hay esta posibilidad, sí, y si hay esta necesidad de hacer exorcismo, lo hacemos también en Italia, lo hicimos. Hemos rezado por esto para las personas que necesitan. Hemos rezado porque principalmente el Evangelio dice, vete a predicar el Evangelio. El reverendo Moon también lo hizo, pero no es el principal trabajo el exorcismo, sino la predicación del Evangelio, porque ayuda a la gente a crecer. Y luego seguimos rezando para los enfermos y así les ayudamos. Y estamos hablando de las enfermedades y de la salud de las personas, porque también Jesucristo en su vida dedicó mucho tiempo a la oración para la enfermedad. Il libro in questo tempo sta facendo delle sue robe per cambiare gli uomini, per fare diventare... Hablemos un poquito del diablo. ¿Está libre en este tiempo? ¿Está trabajando para tentar a los hombres? El diablo está más en las personas. ¿Qué quiere decir? Que ya ha conquistado mucho. Ya ha conquistado mucha humanidad. Y voy a hacer un ejemplo. Si hablamos de gas che è venuto da Russia, come si chiama? Il gas che è venuto da Russia, de las radiaciones atómicas de Chernóbil, que lo arrastraba el viento y destruía muchas tierras. El diablo se está multiplicando entre las personas con las bebidas, con el sexo, con la violencia. Toda esta es el efecto como Chernobyl, que influye poco a poco en la sociedad y enferma. No se puede creer que el diablo ande y camine en la calle. El diablo está en las personas que hacen las cosas con maldad, naturalmente. Entonces, como por ejemplo los hijos que matan a los padres y los padres que matan a los hijos. El sexo, ¿cómo ha llegado? En Internet. El sexo se ve por todos lados hoy en día. Y hay personas que crecen y se crían en este mal. Este diablo existe. Y hay muchas personas que ya no tienen una vida cristiana, la vida de Jesús, del Espíritu Santo de Dios, que ya no tienen todo esto. Son ateos en la práctica cotidiana, que no aprecian lo espiritual. ¿Qué cosa piensa de las profecías que están diciendo que estamos cercanos al fin del mundo? Yo no creo que esté cercano. Yo no creo que se vaya a aniquilar el mundo, que ya no existirá este mundo. No sé cómo lo decís en español. Yo no creo que Dios va a destruir este mundo y que este mundo ya no existirá. No.
porque Dios creó este mundo para la persona humana y les dio el dominio a todas las criaturas. Por esto, Él ha vuelto del pecado. El diablo intentó hacer el mal. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Se separó Dios. Y hoy en día la persona humana se sigue separando de Dios y Dios se enfada. Por lo tanto, no se puede aniquilar, no puede destruir la humanidad completamente. No puede. Porque la humanidad está hecha a su semejanza y su imagen, y Él no puede destruir su imagen en esta tierra. No, al contrario, va a renovar este mundo. Con dureza, sí, seguro, porque no puede tratar al mundo con tanta facilidad. Si no, el hombre no aprendería. El hombre tiene que ser tratado según el mal que ha hecho, para ver la justicia divina. Y por esto se va a destruir todo lo malo del hombre, porque es lo malo lo que lo ha separado de Dios. Como se dice en latín, renovará la faz de la tierra. Y el Espíritu Santo va a renovar la faz de la tierra, que no va a ser como está ahora. ¿Por qué? Porque el progreso material se santificó y el progreso de inteligencia humana ha llegado al máximo. Y ahora esta saturación material del materialismo ha llegado a un punto en que ya no sirve, porque siguiendo así el hombre ya se separa de Dios. Sí. Cuanto más admira su trabajo, más egoístas son, porque hay mucha gente que es rica y que sigue abusando de los pobres. Y por lo tanto hace falta una justicia. Y hay políticos que hay pocos políticos que han tomado la responsabilidad de ayudar a las personas. No, ellos hacen lo que les da la gana. Entonces, Dios renovará la faz de esta tierra de forma drástica. Porque el hombre ha ido más allá, se ha alejado mucho de él, demasiado, y por lo tanto tiene que hacer un cambio. Pero cuánto tiempo necesita para restaurar Omnia en Cristo, esta tierra va a ser bella, bella, bella. ¿Cuándo va a suceder esto? Pues no lo sé, no puedo hacer una profecía. Quiero decir, esto está en las manos del Señor, el tiempo está en las manos de Dios, porque las cosas ya están pasando realmente y Dios mismo se enfada. Y yo no puedo decir tengo el tiempo y cuándo va a ser este tiempo, pero no creo que va a ser lejano. Todos los hombres se pueden salvar, podrán retornar al camino de Dios. Él es justo. Aquellos que han escandalizado demasiada gente han arrastrado la pureza y la inocencia de los niños y de los jóvenes, van a ser castigados según el número de personas que han arrastrado de Dios. Las personas que han montado muchos escándalos en el mundo y que han públicamente ofendido a Dios, entonces Dios les castigará. De forma que otras personas que
han tratado muy bien a los demás, van a conocer la justicia de Dios. Y Dios se manifiesta porque Dios es Dios. Y Él es el dueño de la tierra, el dueño de la humanidad, y por lo tanto Él sabe cómo tratar a cada uno. Una tierra nueva, un homo nuevo. Y después llegará un tiempo nuevo, una tierra nueva. Sí, bello. Como digo yo, no es fácil imaginar cómo el mundo va a ser mañana. No es fácil de imaginar. ¿Qué quiere decir esto? La belleza del mundo de mañana. Nadie, ninguno de nosotros puede imaginarla. Va a ser mejor de lo que nunca hemos visto en el jardín del Edén, donde Adán y Eva estaban antes, porque todavía tenían que madurar. Adán y Eva tenían que madurar hasta cierto punto, iban despacio, Dios iba dándoles más según la madurez. Y poquito a poco Dios les mostraba cada vez más la belleza del mundo, mientras que ellos estaban todavía en vía de desarrollo y no han llegado a tanta belleza, y por lo tanto no lo podemos imaginar, no podemos imaginar la belleza de mañana. Nosotros vamos a ser conscientes, si creemos en el Espíritu Santo, mucho mejor que lo que han visto Adán y Eva cuando eran jóvenes y no eran maduros, y por lo tanto nosotros veremos mucho mejor. ¿Qué consejo se poteva dar a la gente per ritornare a cristiani y toda la gente que cree? Estamos a punto de terminar. ¿Qué consejo se le puede dar a la gente para hacer retornar al mundo cristiano? Pues creo que los sacerdotes, demasiado influenciados por el cristianismo, y esto quiere decir sentirse superior y quererse portar como superior, como los obispos, los cardenales, los arzobispos. Esto lleva a toda la comunidad, y ellos piensan que son otra clase, una clase superior. Ellos se sienten con la razón de mandar a los demás que hagan lo que ellos digan, y por lo tanto no se juntan con las personas. Y es la comunidad que les ha dado la responsabilidad de ser sacerdotes, obispos. In Australia chiudono tanti diocesi, in Holanda. En Estados Unidos, Holanda, se cierran muchas diócesis. Y ellos tienen la responsabilidad de todos los cristianos, y todos los cristianos tienen la responsabilidad de participar en el crecimiento, pero ellos quieren monopolizar todo esto, y por lo tanto se cierran diócesis, y por lo tanto ya no tienen fieles. Y este cambio como pastor a partir de mañana es importante, porque el sacerdote tiene que predicar lo necesario para su comunidad, y por lo tanto tiene que estar cerca de la gente, tiene que compartir con su comunidad cómo se presenta a ellos. Él le enseña y aprende de ellos. Y por lo tanto tiene que hacer investigaciones, tiene que saber cómo son las personas, y tiene que hacer referencia a la letra apostólica, al Evangelio, y ver cómo Jesús lo hacía con sus apóstoles, y formar parte de ellos, estar entre ellos. No estamos hablando de un dueño, sino de un siervo, y por esto tenemos que cambiar todo esta dinámica.
Yo he estado muy cerca de las personas desde el principio. Cuando yo recibí este don, desde el principio yo aprendí y sigo aprendiendo. Y luego cuando predico, yo pregunto, ¿hay algo más que tengo que aclarar, que tenemos que aclarar? Y yo paro y me dicen, sí, padre, esto y lo otro. Entonces yo explico. Entonces pregunto, ¿hay alguien que puede contestar? Y entre los mismos cristianos contestan. Y toda la prédica, el sermón y eso, no, se hacen entre ellos y todos lloraban. Y yo he llevado un nuevo evangelio, pero no es un nuevo evangelio, sino que he tocado su corazón, porque hablaba de su vida cotidiana. Y todos tenemos que bajarnos del clericalismo y tenemos que ver la familia y a las personas que forman parte de la misma comunidad cristiana. ¿No tiene miedo del Vaticano por estas cosas que dice de ellos? No, yo no ofendo al Vaticano. Sí, yo tengo 78 años, he escrito 50 libros, 75 discos de música, he dado vueltas por todo el mundo. Yo sé lo que digo, yo no tengo miedo del Vaticano. ¿Qué es el Vaticano? ¿Cómo hacen ellos las cosas? Si no hacen las cosas en nombre de Jesús, ¿cómo puedo ver tanto desaprecio? Jesús ama, no condena como ellos están condenando a muchas personas y han creado una confusión de la iglesia contra el testamento de Jesús en el capítulo 17. Son ellos que han dividido la iglesia, monopolizando a Dios. La iglesia luterana tiene a Dios, su Dios. Los calvinistas también tienen su Dios. Entonces ellos que han ganado en condenar a todas estas personas. Dios tampoco les ha aceptado. Dios es comilingo, está con milingo, perdón. C'è speranza per questo mondo allora, ¿no? Hay esperanza para este mundo, entonces. Sí, pero muchas cosas tienen que cambiar, tienen que bajar y no tienen que quedarse apegados a lo que tienen que bajar y tienen que aprender y hablar con las personas. Lo que yo predico, lo que yo escribo, es lo que yo aprendo de la vida cotidiana de los cristianos. Muchas gracias. Muchas gracias también a vosotros y que Dios os bendiga.